Muy buenas amigos de internet, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Polo. Hoy estamos jueves 15 de abril 2021. Varios amigos me han pedido que responda a un video de Alianza por Reformas, que les dé mi reacción. Quienes hablan de los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que finalmente se está descooptando. Entonces, aquí les comparto mi análisis del video. Con la toma de posesión de los nuevos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad, se consuma la captura de instituciones del Estado por parte del Pacto de Corruptos. Desde aquí empezamos mal. Consignas versus hechos. La consigna de Pacto de Corruptos nace un 29 de agosto de 2017 al mediodía, por cierto, y lo pueden buscar en Twitter. Cuando la NAM decide apoyar la institucionalidad, la NAM hace la reunión donde llega Jimmy Morales, en ese entonces presidente del gobierno, donde llega el alcalde de Capitalino, Álvaro Arzú, el que ya falleció, donde llega Edwin La Rata Escobar en representación de la NAM y hasta estaba Neto Brand. Entonces la izquierda viene y ve ese evento y lo llama Pacto de Corruptos. No estoy de acuerdo, pero eso significaba en un principio. ¿Qué significa ahora? ¿Dónde está el Pacto de Corruptos? ¿Quiénes lo integran? ¿Dónde están? ¿Cuándo hicieron el pacto? Consignas versus hechos. Pero bueno, sigamos viendo el video. Gracias a las grandes cantidades de dinero con las que cuentan, lograron mover todas sus piezas para conseguir una corte a la medida de sus intereses. Veamos, este caballero señala que porque tienen dinero, por simple sentido común, lo utilizaron para mover todo esto. ¿Le consta? ¿Tiene evidencias? Porque si no, solo está hablando de presunciones. Está haciendo acusaciones y señalamientos sin evidencia. Ahí es donde estamos mal. Miren, yo no estoy muy de acuerdo con muchas cosas, pero si me quejo de algo, presento evidencias. Corrupción e impunidad. Con este cambio se marca un antes y un después. Termina un periodo de una corte independiente. Una corte independiente. Perdón, pero lo menos que tenía esa corte era independencia. La Corte de Constitucionalidad fue creada como un órgano de consulta, no un juzgado para emitir sentencias, ni mucho menos para legislar como estaba haciendo. Así que no era independiente. ¿Quién nombró a Gloria Porras? ¿Qué países extranjeros con sus embajadores presionaron para que se pusiera a Gloria Porras? ¿Qué diputado de la UNE llegó a amenazar a los diputados para que eligieran a Gloria Porras? ¿Por qué no hablamos de eso? Pero más importante, dicen que es independiente. Cuando veamos el caso de Minas San Rafael, hacen todos los trámites que le exige el Estado, abren operaciones en el país y en eso aparecen activistas como Rafa Maldonado, de Calas en ese entonces, conjunto con Yuri Melini, que Yuri Melini es el representante legal de Gente Positiva, donde sale Aldo Dávila, el diputado que grita como loco. Entonces viene Rafa Maldonado con Calas y detiene las operaciones de la mina San Rafael. Deja de operar. Por casi un año. Ustedes que estuvieron en el encierro gracias a el COVID y la pandemia, imagínense dejar de trabajar durante un año. Miles de empleos sin trabajo, perdidos durante un año. La empresa se declara prácticamente en quiebra. ¿Y dónde fue que pasó todo esto? Rafa Maldonado lo manda al MP, el MP al OJ y del OJ a la CC, y la CC cierra las operaciones de Minas San Rafael. Gloria Porras. Después de un año de no operar, aparece otra compañía, Pan American Silver Corp, y le dice a Tahoe Resources, dueña de Minas San Rafael, mira, no perdas tu dinero, te la compramos a una fracción de lo que costó. Y con tal de no perder, aceptan el trato. ¿Ok? ¿Quién financia a todos estos grupos que se encargaron de cerrar la mina San Rafael? ¿Quién financia Calas? ¿Quién financia Udefegua? ¿Quién financia CEDEM? ¿Quién financia FADS? George Soros, con alguna de sus tantas ONGs, su entramado de ONGs. ¿Quién financia Nómada? ¿Quién financia a Plaza Pública? Y todos los que denunciaron este acto. George Soros. ¿Y quién había invertido anteriormente en esta Pan American Silver Corp? George Soros. Entonces aquí vemos a una corte de constitucionalidad que le hizo el negocio del mundo a George Soros, haciendo que la mina San Rafael valiera una fracción y él la pudiera comprar. No, la CC no era una corte independiente. Lo que menos era es eso, independiente. Donde sus resoluciones fueron un obstáculo para los políticos tradicionales, la oligarquía guatemalteca y los corruptos. La oligarquía guatemalteca. ¿Cuál? Porque el único oligarca que yo conozco es a Dionisio Gutiérrez. Recuérdense, los oligarcas ponen y quitan presidentes. ¿Se acuerdan del Serranazo? Yo tenía 13 años cuando sucedió eso, pero me acuerdo. ¿Y quién salió ahí en libre encuentro? Nosotros lo logramos, gracias a héroes como
Otto Pérez Molina. No fue Dionisio el que se le pegó a Otto Pérez del partido y el gobierno más corrupto. No fue el que lo apoyó junto con muchos embajadores valientes. ¿Es eso soberanía? ¿Los embajadores son de Guatemala o serán de otros países? Entonces, me mata de la risa cuando hablan de la oligarquía rancia. Soros es oligarquía, Dionisio es oligarquía y está con ellos. No una señora que tiene su negocio en un lugarcito. Ellos son los oligarcas. Y me ponen en esta imagen, en el voicing off, ponen a Iván Velázquez como el héroe anticorrupción, cuando fue un guerrillero. Fíjense, la CICIG nace cuando muchas organizaciones de izquierda empiezan a presionar porque se crea una CICIEX. Entre eso el GAM, el Grupo de Apoyo Mutuo, que era de guerrilleros, que reciben fondos de Soros. El procurador de ese entonces, de apellido Morales, el gordito que está señalado por muchas personas de que se presume que mató a una de sus esposas. Y por eso no lo investigan. Pero fuera el otro que también tenía una mamá magistrada y ahí sí lo investigan. Pero bueno, viene este PDH, pide que se ponga esto. Viene Stein, otro exguerrillero, pide que se haga la CICIG. Se firma fuera de Guatemala y se crea esta comisión. Cualquiera que estudie un poquito de derecho, pero esto de lo que es el espíritu del derecho, sabe que cualquier puesto público demanda una responsabilidad. Ellos tienen una responsabilidad aparte. Si ellos hacen algo mal, cualquier funcionario tiene consecuencias penales. Sin embargo, esta comisión se crea sin ninguna responsabilidad, sin ninguna auditoría. ¿Será que esa posición iba a ser abusada para corrupción? Imagínense, puede hacer lo que quiera sin ninguna repercusión penal y se le va a dar dinero y se le va a dar el poder judicial a sus manos. Pues ya vimos lo que pasó. Como dicta el Foro de Sao Paulo, estas personas vinieron y crearon un montón de casos que no tenían sustento, utilizando testigos falsos, amenazando, extorsionaron a todo tipo de persona. Lamentablemente en nuestra cultura, el que no tranza no avanza, estoy en contra de eso, pero entiendo que la mayoría tranza. Entonces agarraron a todos los que pudieron y les dijeron, bueno, o nos ayudas o te vas preso. Y como dice el Foro de Sao Paulo, se les metió presos en prisión preventiva, sin ser vencidos en juicio, por casi 8 años. Y hubo una persona hasta que se suicidó harta de esa persecución. O le daban dinero a ellos, o les encontraban las caletas, o los dejaban presos eternamente. Entonces, lo menos de héroe que puede haber es Iván Velázquez. Él es un guerrillero de parte del Foro de Sao Paulo, al servicio del mejor postor. No es secreto, de hecho es secreto a voces. En todo caso, todas las caletas que se robaron, la evidencia que se llevaron y que no se tenían que haber llevado, cómo extorsionaban a empresarios diciendo, mira, o nos ayudas, ¿y cómo? Da a esta ONG y a esta ONG unos donativos y te hacemos héroe. ¿O no fue eso lo que hicieron con los de Claro? La cooptación de la Corte de Constitucionalidad debe ser vista como parte de un esquema más grande de cooptación del sistema de justicia, en el que ya controlan el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y muchas salas de apelaciones. ¿No es este el gordito el que salía siempre con Briseida Milán Lemos de Justicia ya? ¿Qué pasó con la Braces, mister? Que tiene como objetivo evitar que empresarios, excandidatos presidenciales, diputados y otros funcionarios de gobierno enfrenten la justicia. Miren qué interesante. Según lo que dice este caballero de Alianza por Reformas, la nueva cooptación de la CC va a evitar que exfuncionarios y excandidatos afronten la justicia. Bueno, entonces, ¿qué pasó con Semilla? Un partido político que no llenó los requisitos para participar en elecciones, ¿ok? Sí están al tanto de eso. No llenaba los requisitos. Hubo muchas anomalías y un montón de gente muerta en sus listas. Segundo, que recibió fondos del Multiparty, no sé qué, for Democracy de Netherlands, que recibió dinero de ONGs extranjeras y eso es ilegal. Con eso no se puede participar en elecciones. Pero participaron. Y sabemos que quedaron por fraude. Con una diputada que tenía varios procesos abiertos, sobre todo por los 4,000 digitadores sin computadora que tuvo cuando fue ministra de Salud. Curioso, ¿no? Y a pesar de esos procesos abiertos, sin tener finiquito, asume como diputada solo para ausentarse por más de 6 meses, cobrando de nuestros impuestos, de los suyos y los míos, por más de 6 meses. ¿Y qué hizo la CC ahí? Le dio un amparo. Entonces me están diciendo que la CC anterior era buena y esta, la que viene, es mala. ¿O no? ¿Qué me están diciendo? Por lo menos que se rebajen sus condenas.
y también tiene otros propósitos. Y es por eso que se consolida esta alianza tan nefasta en un país decente, en donde empresarios del CACIF se sientan a trabajar en conjunto con políticos corruptos y miembros del crimen organizado. Empresarios del CACIF. Veamos al basura de Tony Maluf, con quien no simpatizo en lo más mínimo. ¿Acaso no era el amigo de Lucrecia Hernández Mac que lo llevó a las munditortas donde se juntaban todos los chairos, ese reducto de chairos que estaba antes en la zona 1? ¿Acaso no fue ese Tony Maluf, insisto, que fue invitado por Lucrecia Hernández Mac a las munditortas a conocer a todos los de Somos y Semilla? Entonces, ahora es lo peor, es una basura, no lo conocemos, es parte del pacto de corruptos. Pero antes estaban felices, mil amores con él, ahí está el mundo con una piñata del diablo a la par de él y que nos parecemos, que es mi doppelganger y no sé qué más. Ahora ya no se quieren. Con el control de la CC, querrán promover los proyectos extractivos y de desarrollo económico. Proyectos extractivos y desarrollo económico. ¿Tenemos en Guatemala los recursos para explotar nuestros recursos? Esa es la pregunta. Si aquí tenemos la maquinaria y el dinero y todo, hagámoslo nosotros. Y de una forma lo menos dañina al ecosistema. Si no lo tenemos, enhorabuena que venga inversión extranjera, siempre y cuando haya certeza jurídica, lo que la CC anterior destruyó y por lo cual aquí nadie quiere invertir. Entonces, los proyectos extractivos. ¿Quién hizo la camisa que tiene él? ¿Quién hizo el micrófono que está usando? ¿Quién hizo la cámara con la que lo está grabando? ¿Acaso eso no requirió minería y proyectos extractivos? ¿Acaso no? Que al día de hoy no han avanzado porque no cumplen con los requisitos ambientales ni legales, como la consulta a los pueblos indígenas que se establece en el convenio 169. Democracia. La consulta a los pueblos indígenas. ¿Quién los eligió? ¿Quién los eligió? Porque por algo tenemos una república. Los pueblos tales, los pueblos originarios, ¿quién votó por ellos? Entonces, ¿cómo dicen no fue autorizado por los pueblos originarios? Si vimos en el caso de Minas San Rafael que llevaron a gente que no era del lugar a manifestar que nos están destruyendo y eran financiados ¿por quién? Soros. Esto traerá más conflictividad y represión. Buscan criminalizar a campesinos que defienden los recursos naturales. Volvemos al caso. Los campesinos que defendían los recursos naturales regularmente o son narcos o son guerrilleros. Y lo que buscan es extorsionar a quien llega a ponerse ahí, como han hecho con hidroeléctricas, como han hecho con constructoras, como hacen con finqueros. No son defensores de derechos humanos, son violadores de derechos humanos, empezando por el derecho a la propiedad privada, que es un derecho, no obligación del Estado, es un derecho que nadie me puede quitar, pero yo tengo que pagármelo. Como la salud, que eso como le cuesta entender a la gente. Pero bueno, no son defensores, regularmente son los agresores. Pero como siempre la izquierda le da vuelta a todo. Ante la amenaza de algunos megaproyectos y buscan perseguirlos penalmente para desmotivar su lucha. ¿Qué será que yo aquí sentado en mi casa nunca me han perseguido penalmente por un tema de minería? ¿Será porque no estoy cometiendo actos terroristas en contra de esos proyectos mineros? Porque busquen las noticias. Bueno, casi no saben las noticias. Busquen las redes sociales mejor. Cuando llegaron, invadieron fincas y mataron a los mozos de las fincas. Es que eran defensores de los derechos humanos y los están criminalizando. Entérense, vayan a los juzgados y miren cada uno de los casos. Y se van a dar cuenta que entraron quemando todo, entraron disparando, violaron a la gente, la mataron. Es que eran defensores de derechos humanos. Pues qué bien armados estaban para defender los derechos humanos, ¿no? Y quieren favorecer a militares violadores de derechos humanos al aprobar reformas a la ley penal para prohibir que sean juzgados por delitos de lesa humanidad. En Guatemala hubo un conflicto interno armado. Se llama guerra. El ejército no andaba así, como que era San Bigotes, disparando. No, señor. La guerrilla estaba armada, por eso se llama conflicto interno armado. La guerrilla estaba armada. Las hermanas Molina Thyssen, cuando las llegan y las capturan es porque una de ellas estaba armada, había un muerto en el lugar y llamaron a la policía diciendo, mire, una balacera o un muerto, y cuando llegan la encuentran a ella con un arma y volantes. No son blancas palomitas, pero bueno, fue conflicto interno armado, donde la guerrilla se levanta y quiere instaurar un régimen comunista haciendo un golpe por las armas. Y el Estado da la orden al ejército de ir y defender a las comunidades. El ejército cumplió con su labor y ganó la guerra. Yo no sé por qué jodidos luego de ganar la guerra se ponen a hacer acuerdos de paz cuando ya estaban vencidas. Hay unas cosas que no entiendo que suceden en el mundo. A pesar de eso, a pesar de haber ganado la guerra, se firma ese acuerdo
y luego pasa a que lo apruebe el pueblo. Y el pueblo de Guatemala, en ese entonces, sabiendo todo lo que había ocurrido, sabiendo los actos terroristas, como la bomba que pusieron en el Parque Central, donde mataron a cientos de guatemaltecos civiles, ni siquiera funcionarios o del ejército, civiles, en 1980, cuando pusieron bombas en torres eléctricas, en puentes, cuando destruyeron toda la certeza jurídica, obviamente, y toda la infraestructura que pudieron, esa gente, cuando le ponen a votar sí o no a los acuerdos de paz que eximían a los guerrilleros, pero dejaban ahí en el aire, en lagunas legales, eximir a los militares de responsabilidad, lo que es reconciliación. Se les daba todos los derechos de participar en política a la guerrilla, pero se le prohibía a todo el ejército. El pueblo de Guatemala, habiendo experimentado lo que fue el conflicto interno armado, dice no aceptamos estos acuerdos de paz. A pesar de eso, y este fue Arzú, les recuerdo, a pesar de eso, Berché viene y hace su garabato ingrato, un papelito, y mete en los acuerdos de paz, sin consultarnos, sin que exista una legitimidad soberana de parte del pueblo de haber dicho sí, aceptamos esto. Son ilegales esos acuerdos de paz. ¿Y qué es lo primero que hace la guerrilla? Se mete en todos los juzgados. El señor Chetumul, ustedes saben todos los casos. Y ya que se meten en todos los juzgados, cuando finalmente en 2013 llega la fiscal Paz y Paz con otra jugada chuca gracias a CICIG, llega Paz y Paz, empiezan a abrir todos los procesos en contra de militares y todos encontrados culpables sin vencerlos en juicio. Porque miren, los militares con sus luces y sombras, hay buenos y hay malos. Pero si van a acusar a alguien de algo, muestren evidencia. Y estos juicios fueron ganados con gente que ya va a contar cómo fue la guerra. No diciendo, mire, si supongamos, yo acuso al militar Juan Pérez López de haber masacrado a mi familia. Ok, aquí están las fotos, aquí están los videos, aquí están las pruebas de los peritos. Este señor, que la responsabilidad penal es personalísima, este señor aquí está, se documenta que él fue y cometió delitos de lesa humanidad. Pero no lo hicieron. Y los meten a la cárcel sin nada. ¿Por qué? Porque es una estrategia de los globalistas de desmoralización, porque el ejército es la principal institución encargada de defender nuestra soberanía y nuestros derechos. Y la izquierda, en la guerra cultural, teniendo todo el arsenal mediático, se ha dedicado a destruir la imagen del ejército a como dé lugar. Entonces hay jovencitos que los miran, el ejército es una basura. Tiene sus luces y sombras, como cualquier institución, pero su función es defender nuestra soberanía, defender nuestras fronteras, defendernos de aún amenazas internas. Que también hizo la guerrilla, modificaciones y reformas a la ley. Eso no se quejaron. Cuando quitaron que la ideología comunista estuviera penalizada, sabiendo los millones de personas que han muerto alrededor del mundo gracias al comunismo, desde la Unión Soviética hasta el derramamiento de sangre en China. Entonces, ahorita me vienen a hablar de crímenes de lesa humanidad y que van... No, es que aquí, gracias a la CC, se ha viciado todo proceso y se ha permitido condenas que no deberían ser aceptadas, como sucedió en el juicio por genocidio de Ríos Montt, que insisto, no es alguien que me simpatice. Lamentablemente lo conocí en verbo y no me simpatizaba, ahí dejémosla. Una visión extrema, es ultraconservadora. Y yo con los ultraconservadores no me llevo, con conservadores y con ultra, todos los extremos los detesto. Y viene este señor y es condenado sin evidencia. Y la CC, una buena CC en ese entonces, dijo, no señor, no se le destruyó su presunción de inocencia, no aceptamos este fallo, porque vemos que la juez Yasmín Barrios está sesgada y saluda a todos, ¿sabes? Con el saludo de la mano para arriba. Esa señorita tuvo que excusarse de ese proceso, porque tiene un sesgo en ese proceso. Tiene que ser un juez neutral que vea si las evidencias coinciden con lo que se le está señalando, que sí es con todo el peritaje científico, no solo presunciones, con el peritaje, sí fue él ordenó esto, que se vaya preso. Sin embargo, la orden que dio el Estado al ejército fue ir y defender a las comunidades. Entonces aquí vemos otra vez a otro izquierdista hablando tonteras porque ese es su chance. Y eso favorecería a sanguinarios represores que ahora están en la cárcel. Sanguinarios represores. Fíjense que yo tuve el gusto de ir al juicio Molina Thyssen y pude observar un ambiente como el de la película La Letra Escarlata, un ambiente de cacería de brujas, de linchamiento, como los reporteros con una cara de odio y resentimiento los miraban y los atacaban. Pues ni modo,
fue la guerrilla que perdió. Pero gracias a acuerdos de paz que el pueblo dijo no, se les dio acceso a todo esto y se les permitió destruir todo nuestro sistema de justicia, todo nuestro derecho a la presunción de inocencia, y los agarran como los golpean y los tratan de lo peor. Pero son opresores. Pues a mí no me han oprimido. A la gente honesta y honrada nunca la oprimieron. Les tocó defendernos de los verdaderos represores, los cuales hoy en día andan como coches sin pita, reprimiendo la libre expresión en las redes sociales. O me van a negar que uno ahora no puede decir nada que no les guste, que es discurso de odio, ¡pum!, va para afuera. ¿Cuántos han sido censurados últimamente, sobre todo en torno a la pandemia? Ahí ven quiénes son los verdaderos represores, la izquierda. Pero detrás de la cooptación de la Corte también tienen una estrategia, en este caso político-electoral. Buscan favorecer la candidatura de Suri Ríos del partido Valor, que ha sido pieza clave en la operación del Pacto de Corruptos y que con total descaro ya tiene 2 de sus allegados dentro de la nueva CC. Miren, luego de la pandemia, yo me quedé con muy mal sabor en relación a 2 o 3 diputados de Suri, que siendo supuestamente de derecha, no defendieron nuestra libertad, no defendieron nuestra soberanía, al contrario, aceptaron que nos encerraran porque la OMS dice y porque no hay tratamiento. Eso en el decreto gubernativo 5/2020. Entonces, yo no votaría por Suri, o al menos no si tiene esos diputados allá adentro. Pero, ¿cuál es el miedo a Suri Ríos? Eso me causa mucha gracia, porque para bien o para mal, sopesando, es de los pocos políticos de verdad, con sus luces y sombras, y vamos a poner lo bueno, tiene la preparación, tiene el discurso, toda su vida se preparó para eso, pero por el otro lado, dice ser conservadora con 5 exmaridos. Dice ser conservadora, está difícil, ¿no? La historia de su hermano. Entonces yo creo que ustedes han sobredimensionado a Suri Ríos y la tienen vista como que toda Guatemala va a votar por ella y va a regresar la represión, cuando miren, no creo yo que quede si hay otro candidato que esté preparado. Y esa es la pregunta. Ahora, ¿por qué no dejan que el pueblo elija? ¿Por qué a puro tubo quieren siempre amañar las elecciones? ¿Por qué hacen eso? Porque les recuerdo, el otro que era pariente de, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. El otro pariente de un expresidente sí participó en elecciones, pero Suri no. Y eso es injusto. O sea, la ley aplica para los que son mis enemigos políticos, pero para mis amigos políticos no. ¿Qué es eso? Ven en la hija de Ríos Montt, condenado por genocidio, la continuidad del proyecto económico y político del que ya han sido parte. Ríos Montt fue condenado por una izquierdista sin destruir su presunción de inocencia y por eso la Corte de Constitucionalidad de ese entonces dijo no aceptamos este fallo. No fue condenado, la condena fue rechazada. ¿Qué parte no se entiende? Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Yamatei. En toda esta operación a favor de quienes se han enriquecido con la corrupción, es decir, con el dinero del pueblo, la fiscal general Consuelo Porras ha jugado un papel clave. ¿Quiénes se han enriquecido? Volvemos al tema. Hablan demasiadas consignas, pero ¿dónde está la evidencia? Porque yo te puedo presentar en 2 chilazos, y aquí en pantalla te lo voy a poner, los 25 millones de dólares que ha dado Soros a ONGs de izquierda. Y aquí están los documentos en PDF para que puedan analizarlos. Vamos a ver. Aquí los pueden ver. Por ejemplo, UDFEGUA ha recibido 70,000 de Open Society, 55,000 del Fund for Global Human Rights. Vamos a ver aquí. UDFEGUA ha recibido 65,000 de Open Society Foundations y 96,000 de The Fund for Global Human Rights. Entonces, me hablan de que es que esta gente se enriquece y ustedes no. Y ustedes y sus ONGs no están haciendo pistales por ir ahí con sus macanas a hacer toda esa bulla. Cínicos son. Con su ya acostumbrada actitud de observadora, ha dejado de lado su papel de investigar a quienes violan las leyes, no digamos la Constitución. En eso sí estoy de acuerdo. Consuelo Porras debería hacer más de lo que está haciendo. Por mucha que abra tanta charada y que ahora tenemos más cobertura, yo no he visto que agarre a los del Tribunal Supremo Electoral que aceptaron el fraude donde entró Semilla y los meta presos. Porque encontraron las evidencias, encontraron a los de informática destruyendo evidencia y siguen libres y no se les procesó. Entonces, en eso sí te doy razón. Consuelo Porras debió haber agarrado a estos fiscales y no permitir el fraude que hizo que Semilla llegara al poder.
Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Y los ha favorecido para que hagan lo que les dé la gana con el país y con el esencial balance de poderes que necesita una democracia. Aunque parezca que todas las batallas han sido ganadas por los corruptos, sabemos que toda la población rechaza sus actitudes. Les tengo una noticia. Ustedes no son toda Guatemala. Toda persona que tenga a la luz todos los hechos acontecidos y cómo la izquierda ha ido cooptando cada una de las instituciones, todos aquellos que saben la verdadera memoria histórica y no la que ustedes sesgadamente publican, donde no incluyeron los relatos de todas las víctimas de la guerrilla, todo aquel que sepa la verdadera historia, sabe que ustedes se han dedicado a cooptar el poder para beneficio de unos pocos, sobre todo de gente como Soros, que ustedes no están por y para el pueblo, porque lo que menos buscan es un voto soberano, por ejemplo. Sirven a embajadores que no son guatemaltecos, sirven a organizaciones internacionales como el PNUD, los que hicieron el allanamiento ilegal a Casa Presidencial, Naciones Unidas, el Banco Mundial, como Samuel Pérez Atías, papá de Samuel Pérez Álvarez. Entonces ustedes lo que menos son democráticos y lo que menos hacen es representarnos a nosotros los guatemaltecos de a pie. Lamentablemente, entre el hambre, el mal manejo de la pandemia y la situación económica cada vez peor, a la población la mantienen confundida. Son ustedes los que hacen eso. Fueron ustedes los que querían el encierro cuando les dije va a destruir la economía. Nos atacaron por todos lados. Fueron ustedes los izquierdistas locos, pagados por gente como Gates y Soros. Ocote, por ejemplo, pagado por Planned Parenthood, que a su vez es pagado por la Fundación Bill y Melinda Gates, los que están haciendo billete con la babosada del ID, que va a servir para pasaportes, y con las vacunas. Entonces no me vengan a decir, es que la economía se arruinó por la pandemia. No fue la pandemia, fueron las medidas. Tanzania siguió sin medidas y no arruinó su economía. Así igual Suecia. Entonces, si estamos mal, ¿quiénes son los primeros en difundir campañas de miedo? Es la izquierda. ¿Quiénes son los autoritarios que quieren encierros y no permitir que soberanamente decidamos si queremos o no cuidarnos, si queremos o no encerrarnos? La izquierda autoritaria. Y eso lo logran a través de la televisión abierta, otros medios de comunicación y net centers financiados con dinero de la corrupción. Veamos. Guatevisión publica más de izquierda o de derecha. Emisoras Unidas, Con Criterio, Sin Filtro, Prensa Libre, La Hora, El Periódico. ¿Cuántos medios de comunicación en Guatemala hay de derecha? Y me vienen a decir que, es que tiene el poder la derecha en todos. No, ustedes tienen el poder de los medios aquí en Estados Unidos y hasta en la China. Entonces no vengan a decir que ahora los medios, Ángel González se ha salvado, pero igual ustedes pagan pauta y de vez en cuando meten cosas ahí. Entonces no vengan a decir, es que ellos tienen los medios. Son ustedes los que los tienen. Para más joder hablan de net centers cuando el primer net center que yo encontré y que pude ubicar y mostrar con todas las pruebas del caso fue el de Semilla, que antes era Somos GT, el tanque de pensamiento Somos GT, donde estaba Briseida Milán y todos los que ustedes ya saben porque es historia vieja, buscan en mis videos. Todos pagados con nuestros impuestos en el Ministerio de Salud porque eran digitadores sin computadora, que pasaban todo el día tuiteando a qué horas trabajaban. Ese es el net center. Ahí vemos un interés claro. Pero dicen que yo tengo un net center. ¿Quiénes lo integran? ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? Y aquí donde dicen bots y net centers, ni siquiera saben qué es un bot. Son una partida de imbéciles. Un bot es cuando uno llama y bienvenido a banca en línea. Eso es un bot automático. Si está interactuando con ustedes es un humano, no es un bot. Y esa persona, quien sea, puede ser anónimo, ¿no? Como las muchas cuentas que ustedes tenían anónimas que yo les he puesto nombre y apellido. ¿Dónde están las que me atribuyen a mí que le pongan, mira, aquí tengo la evidencia? ¿Tienen algo como twitterguate.com como lo que yo he hecho? Entonces, ¿qué están hablando? ¿Dónde está la evidencia? No hay mal que dure 100 años. Y lejos de desmoralizarnos, los ciudadanos y quienes formamos parte de organizaciones sociales debemos seguir luchando por una Guatemala donde haya democracia. Por una Guatemala con democracia. Ok, ¿hubo una consulta popular en los acuerdos de paz? Sí. ¿Y qué votó Guatemala? No, no estamos de acuerdo con los acuerdos de paz. ¿Y qué hizo la izquierda? Los metió por la puerta trasera. ¿Hubo consulta popular para la CICIG? No. Ustedes lo metieron a como de lugar. ¿Pueden los guatemaltecos denunciar y demandar los muchos atropellos a los derechos humanos que cometió Iván Velázquez y la CICIG en Guatemala? No, no se puede, porque ustedes lo blindaron legalmente. ¿Quién hizo la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que evita que la fiscal general pueda ser destituida? Ustedes, los izquierda.
Entonces los que menos pueden hablar de que quieren democracia son ustedes que quieren instaurar regímenes totalitarios, como quisieron hacer durante el tiempo de la guerrilla y como lo lograron en Cuba, donde, a ver, ¿han visto tiktokeros de Cuba? Ah, cierto, no tienen internet, están totalmente cerrados. ¿Han visto, haciendo live streaming de gente libre en China? No, no pueden, porque son de izquierda. Y así podía seguir Norcorea. Eso es lo que ustedes quieren para Guatemala, Venezuela. Entonces no me vengan a decir, ay, queremos democracia. Lo que menos buscan ustedes es democracia. Lo que ustedes buscan es engañar a gente estúpida que no sabe su historia. Sobre todo, retomar el rumbo hacia el desarrollo de todas las personas por igual, sin renunciar jamás a la búsqueda y a la aplicación de la justicia. Es que esa búsqueda y aplicación de la justicia es algo muy subjetivo. Por eso tiene que haber un proceso que con evidencias pueda destruir la presunción de inocencia de una persona. Pero ustedes utilizaron testigos falsos, utilizaron la presión de personas que no estaban bajo ninguna responsabilidad para avanzar una agenda política e ideológica, sobre todo una económica que beneficiaba a gente como Soros y Gates. Entonces, eso de queremos justicia, pajas. Lo que quieren es el poder. Que son la base de cualquier sociedad moderna y civilizada. Es momento de unirnos contra los mafiosos y los corruptos. ¿Cuándo se van a unir contra los mafiosos y los corruptos de izquierda? ¿Cuándo? Porque me encanta que siempre hablan solo de corruptos de derecha, corruptos malos. Si son corruptos de izquierda, como Mario Taracena y sus cientos de plazas fantasmas, son corruptos buenos. El mismo Taracena que llegó a amenazar a los diputados para que pusieran a Gloria Porras, de que la CICIG los iba a meter presos, de que les iban a quitar visas. ¿O no? Hablan de soberanía y hablan de justicia cuando lo primero que hacen es amenazar a todo aquel que se les cruce, van a perder sus visas. ¿Y eso qué tiene que ver con Guatemala? Que me vienen a hablar de soberanía, de Guatemala y qué lindo, pero primero que hacen es recurrir a otros países para coaccionar a sus propios hermanos guatemaltecos. Pero bueno, este video que vi ahorita de Alianza por Reformas simplemente es otro intento más de propaganda para engañar a bobos. Y cuando tengan tiempo los invito a ver lo que comparto aquí en pantalla, que es el mapa de quiénes están aquí, cómo se financian, y ahí van a ver cómo siempre está Soros ahí detrás y cómo siempre son los mismos actores reciclados y reciclados. Ahí vemos que las mismas ONGs son los que están creando esta propaganda. Ahí sí que tonto el que no quiera ver, que nos quieren manipular justamente para servir a los intereses de los verdaderos oligarcas que controlan el mundo. Piense por usted mismo, no me crea a mí, analícelo, investíguelo, pida evidencias y no caiga en consignas. Nos estamos platicando.